Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de diversos temas relacionados a la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, host del programa, y te quiero contar algo. Resulta que hace un par de semanas que estamos grabando este podcast, pero en realidad empezamos a trabajar en el mismo hace cosa de varios meses. Esto fue un poquito antes de Thanksgiving, esto fue a principios de noviembre de 2019. Me junté con unos productores, con Adrián, y empezamos a programar esta idea. La realidad es que a mí me gusta mucho escuchar podcasts, yo soy muy consumidor, pero en realidad antes de los podcasts escuchaba mucho radio. Me gusta mucho escuchar radio Argentina, y en realidad me gusta mucho escuchar radio AM. Millennials, lo siento mucho por lo que voy a decir ahora, pero para mí no hay otra forma de consumir fútbol que no sea escucharlo por la radio. Escuchar al relator, que te cuente, que te transmite lo que está pasando, que a veces te invente un poquito más de lo que pasa. Pero esa sensación de estar escuchando la radio es algo única. Y la verdad es que lo escuché toda mi vida. O sea, yo salía del colegio, me ponía esos auriculares y me iba caminando escuchando en su momento a Víctor Hugo Morales. Luego escuché otros programas y siempre escuché eso y me encanta. Pero durante mucho tiempo, o durante toda mi vida, nunca le di importancia a la calidad. Para mí escuchar radio era ponerme auriculares y ver qué decían. Y decir interesante o no, y si estaba bueno o no, y discutir con lo que estaban hablando, y alguna vez llamar a alguna radio para pelearme. Pero nunca le di importancia a cómo se escuchaba. A partir de que me junté con Adrián en noviembre, empecé a prestarle atención diferente. Es decir, ok, evidentemente tiene algún valor ir a un estudio. No es lo mismo grabar en tu casa que en un estudio. Y hace unos meses me pasó lo siguiente, que es, creo que a todos nos habrá pasado, digamos. Vivo acá en Miami, tengo la oportunidad de estar en la playa cerca. ¿Cuántas veces nos pasó? ¿Cuántas veces te pasó a vos que estás escuchando de ir a la playa, filmar a tu hija, un videito muy divertido, muy lindo, y cuando llegas a tu casa te das cuenta que no se escucha nada? Que lo único que escuchás es viento. Es súper frustrante. Pero si no entiendo, yo puse el teléfono acá, la chica estaba a 2 metros, le estaba escuchando bien lo que decía, pero no salió en el video. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede pasar esto? Creo que no nos damos cuenta de la importancia del audio hasta que nos involucramos en el tema. No nos damos cuenta. No es lo mismo que yo le esté hablando al micrófono así, que yo me aleje y empiece a hacer así, a que empiece a girar la cara y empiece a mirar por otro lado. No se escucha igual. No es lo mismo. Y sinceramente yo no lo sabía. Me enteré literalmente hace 2 meses, menos de 2 meses. Aquí probablemente mis productores se estén cagando de risa diciendo, dale, flaco, eso es algo obvio. Es cierto, para ustedes que trabajan en el tema es obvio, pero para nosotros no. O para mí no lo era. Cuando uno piensa en un programa de televisión, en un programa de audio, en un programa de YouTube, es clave que se escuche bien. Es tan importante eso. Porque si no se escucha bien el mensaje no pasa. No se siente. No es lo mismo utilizar un micrófono súper profesional como el que tengo ahora que utilizar un micrófono Bluetooth comprado en Amazon de $5. No es lo mismo. La calidad es completamente diferente y la experiencia del consumidor, acá estoy hablando más como marketer, la experiencia de quien consume esto es completamente diferente. El feedback que vengo obteniendo de todos mis amigos que están escuchando este producto, sí, por ahora lo escuchan solamente mis amigos, pero bueno, espero que se agrande un poco más. Entonces, la experiencia que tengo es que se escucha súper bien. Me han dicho que la voz es cálida, me han dicho que la profundidad de la voz, no sé, todas cosas hermosas que no entiendo, pero que evidentemente son ciertas, y hasta personas que no entienden nada me han dicho, puta, qué bueno está escucharte. Bueno, imagínense que si es importante escuchar bien un podcast, lo importante, lo fundamental es escucharle cuando un político va y habla. Cuando va a un evento y habla en público. Cuando quiere tomar una nota en la calle y quiere que se escuche bien. Tienes apenas minutos, apenas segundos para transmitir un mensaje claro. Y si el mensaje no se transmitió bien, no se grabó bien,
La experiencia es una porquería, no funciona, no sirve. Por todo esto es que creo que quien está grabando esto, quien está manejando esta experiencia, el sonidista, puede ser tu amigo o puede ser tu enemigo. Esta es la razón por la cual quiero hacer un podcast diferente el día de hoy. Quiero contar un poco cómo es la experiencia detrás de escena de un debate político, de un acto político, en general, de cuando los políticos se exponen ante la gente y quieren mandar un mensaje no solamente a quienes están alrededor, pero sobre todo a quienes nos van a ver a través de los medios digitales luego. Es muy, muy importante esto. Y yo no lo sabía, y creo que quizás muchos políticos no lo saben. Entonces, para traer este podcast como invitado, elegí a una persona, a un experto, a un tipo que tiene, no sé, cientos de shows, a un tipo que viene trabajando en esto hace tantos años. Es un hombre de los medios, es músico, es productor musical también. Probablemente no le guste que lo presente así, pero fue nominado en los Latin Grammys como mejor ingeniero. Pero yo creo que la mejor definición de Ezequiel es que él es un trabajador de la música. En ese caso, te presento, aquí tenemos el lujo, el orgullo de presentar a Ezequiel Cociner Blanco. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Ari, ¿cómo estás? Tanto tiempo, bueno, me encanta volvernos a encontrar siempre y charlar un rato. Así que, bueno, aprovecho esta oportunidad para eso. Excelente. Bueno, mira, me has contado que te ha tocado trabajar en varios actos políticos. Contame, empecemos desde el principio. ¿Cómo se planifica un acto político? ¿Dónde se pone la gente? ¿Cómo se ponen los parlantes? ¿Dónde se ponen las cámaras? ¿Cómo lo pensás hacer? Y bueno, esto arranca según dónde estás planteado y según, como vos sabés bien, según el target al público al que vos querés apelar. Se planifica muy cuidadosamente y tiene mucho que ver con la cultura política del lugar donde vos estás inserto, donde vas a hacer la campaña. Por ejemplo, yo soy argentino igual que vos, nosotros conocemos la forma de hacer política latinoamericana, ¿no? Los actos políticos latinoamericanos suelen ser actos muy masivos, suelen tratar de mostrarse mucha gente y siempre al candidato de frente a esa gente como si le estuviera hablando a todos y a cada uno de ellos. Sin embargo, en la cultura americana, ¿no? En Estados Unidos, nos vamos a encontrar con esa cultura más quizás derivada de los ingleses, de los sajones, que es de actos más pequeños, no tan multitudinarios, y en general suelen ser actos indoor, o sea, suelen ser en recintos. En este caso, suelen hacerse, no son tan masivos y se tienden a transmitir. Hay una tradición de transmitirlos por radio y desde los últimos nada más que 50 o 60 años se transmiten por televisión. Y al estar pensados los actos más para televisión, porque obviamente un acto, si alguien, no sé, se postula como presidente de los Estados Unidos, está hablándole a varios millones de personas a la vez. Y obviamente hacer eso en grupos de 500, 1000, 1500 personas, no sé, 20.000 personas, como entran en un estadio de básquet o en los lugares donde se suele hacer, eso le tomaría años de campaña de ir girando. Entonces se suelen televisar todos esos actos y hoy en día todo se sube a YouTube y a plataformas de video. Entonces ahí uno ya arranca diciendo, bueno, ¿dónde voy a hacer el acto? Voy a buscar una locación cerrada, más controlada, o voy a apelar a la tradición latinoamericana, donde voy a hacer un acto muy, muy masivo, que lo voy a tener que hacer al aire libre, y en lo posible
esos actos se hacen en plazas públicas, plazas centrales, de forma tal de que toda la actividad de la ciudad o del pueblo se vea afectada por ese acto, que es algo muy latinoamericano, ¿no? Pasar por encima, ¿no? Para hacerse notar, ¿no? Los latinos tenemos mucho eso. Sin embargo, en Estados Unidos, bueno, la política es como más para entendidos, obviamente. Eso me imagino que tiene que ver con esa cultura política donde el voto no es obligatorio, entonces solamente votan los que así optan por hacerlo. Entonces, no se le habla a toda la población, sino que se le habla a la gente que está interesada en política y va a buscar el discurso de un político. Entonces ahí ya, desde la locación, nos plantea una disyuntiva. Bueno, lo voy a hacer indoor, lo voy a hacer outdoor. Y bueno, una vez que yo decido eso, la tradición americana tiende a mostrar, como está muy pensado para televisión, obviamente siempre hay que mostrar en primer plano al candidato, al político que está transmitiendo el mensaje. Entonces hay que tomar todas sus expresiones, para lo cual se necesita un plano corto, así como el que tenemos vos y yo en este momento, donde se ve perfectamente la cara y eventualmente las manos si hace algún gesto, pero lo más interesante es ver la cara, los ojos, la expresión facial, el lenguaje no verbal y obviamente el audio. Lo que está diciendo tiene que ser completamente claro. Entonces ahí hay una disyuntiva, porque si yo no tengo a nadie detrás como nosotros en este momento, que tenemos, vos tenés un tapón de fondo con el logo del programa y yo tengo el living de mi casa, unos bonitos cuadritos, no estamos hablándole a nadie. En este momento estamos grabando un podcast y lo podríamos grabar en cualquier momento. Pero en un acto político eso no se espera eso de un candidato, se espera que un candidato hable de forma completamente espontánea. Entonces, para dar esa sensación de espontaneidad, yo necesito captar el público que asistió. Entonces, para captar el público que asistió o mostrar un público que asistió, yo tengo la posibilidad de mostrarlo de alguna forma. Sí. ¿Vos me estás diciendo que no es azaroso el público que aparece atrás en los actos públicos? No, para nada. No. Está muy, muy, muy cuidado. En el caso de la política en Estados Unidos, uno va a ver que en cada lado donde van a dar un discurso, los candidatos tienen público cuidadosamente seleccionado. No es público azaroso. No es público que entró y dijo, uy, está libre justo atrás del palco, me voy a sentar ahí. No seamos cándidos. Ese público es seleccionado específicamente porque visualmente da el target al cual estamos apelando. ¿Sí? Vos sabés mucho mejor que yo el estudio de demografía que se hace en el marketing y más en el marketing político. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos, cuando Donald Trump habla para el trabajador americano, ¿no? Que es su demografía preferida, obviamente la gente que está detrás de él suelen ser gente disfrazada de trabajadores. Obviamente, seguramente algunos son trabajadores realmente, pero los eligen cuidadosamente que en cámara se vean como trabajadores. Digo, vos y yo somos trabajadores también. Lo que pasa es que nosotros no damos el perfil de trabajador. El perfil de trabajador es el casco, el chaleco, guantes, ¿no? El trabajo duro, el americano que trabaja duro, el minero, el albañil, el policía, bueno, todos los village people. En ese caso, funciona de esa manera. A diferencia de la Argentina y en el resto de Latinoamérica, donde los actos se hacen de frente al público, porque la idea es que el candidato le habla a toda esa gente que masivamente concurrió a escuchar su mensaje.
En ese caso, en Latinoamérica lo que tendemos a hacer es hacer una producción bastante cuidada para mostrar una cantidad enorme de público. Ya no tanto cada persona individualmente como en los actos americanos, donde vos ves el albañil, el minero, el soldado. Bueno, de vuelta me parece que estamos otra vez nombrando a los Village People. Pero sino una gran cantidad muy masiva y muy popular, muy diversa de gentes. Y cuando hablamos de diversa, hablamos de sectores populares, que son la demografía que más interesa en Latinoamérica, porque en Latinoamérica la base popular, la gran cantidad de votos viene de las clases más populares. Y decime una cosa, entonces, digamos, en Estados Unidos lo que se hace es se pone el candidato, luego se define las personas que están por detrás. ¿Y tienen algún lugar específico los activistas? Digamos, tenemos las personas que van al acto para, digamos, en Argentina les llamamos militantes, pero acá se llaman activistas, que son las personas que están en los partidos, que participan diariamente, que son los que hacen la tarea dura. ¿Tienen algún lugar específico en los actos? Sí, en general suelen estar en las primeras filas. En cierta forma como reconocimiento, estar cerca del candidato, estar a los costados del candidato, los pone en una situación de conocer al candidato, a la persona que ellos están apoyando y para quien están trabajando. En el caso de Latinoamérica, también se suele poner muy, muy al frente porque los activistas políticos son aquellos que mueven gente a los actos. La gente es como en las películas épicas, ¿no? Como en Ben-Hur. Cuantos más extras, más épica la película. Bueno, acá estos muchachos son los que traen a todos los extras. Extras entre comillas, ¿no? No quiero faltarle el respeto a la gente que se interesa por política y va a escuchar en vivo el discurso de un candidato. Pero en realidad lo que interesa a la hora de televisarlo y de transmitir eso es ver qué cantidad de gente había. Por lo tanto, se utilizan grúas, Jimmy Jeep, drones. Últimamente se están usando drones para mostrar desde dónde hasta dónde llega el tumulto de gente. Un poco como en las inauguraciones en Estados Unidos, que funcionan de esa forma, ¿no? Como el Trump Inauguration, funcionaba hacía eso. Bueno, fue bastante polémica la falta de concurrencia o concurrencia multitudinaria según el partido que hablaba acerca de esto, pero sí, tienen una cuestión muy, muy especial y en el caso y es como una especie de premio. Porque también esa visibilidad frente al candidato los posiciona mejor en su carrera escalando las posiciones en el partido. Un dirigente de base que está cerca del palco y tiene contacto visual con el candidato va a ser reconocido más fácilmente cuando vaya a tener una reunión. No, le va a decir, sí, ¿te acordás? ¿Te acordás que estuve en tal acto y en tal otro y llevé mi columna de gente, etcétera? Y decime una cosa, creo que una de las preguntas que se hacen a veces los políticos es, frente al acto, digamos, cuando tiene que hablar en público, ¿vos qué recomendás? ¿La lectura, la improvisación, el uso de teleprompter? Digamos, ¿por dónde recomendarías vos? Es un tema muy, pero muy, pero muy delicado. Yo le recomiendo a los candidatos siempre con lo que se sientan más cómodos. Claramente en Estados Unidos el uso del teleprompter es casi ubicuo. No hay candidato que no utilice un teleprompter. No necesariamente quiere decir que todo el tiempo estén leyendo discursos. Trump decididamente no lo hace. De hecho, fue muy notorio cuando la vez que decidió leer todo un discurso apegándose a él, porque no parecía Donald Trump. Decían, ahí estamos viendo un presidente distinto, un Trump más presidenciable. Pero Donald Trump ganó las elecciones siendo Donald Trump. El tipo tiraba
improvisaba todo el tiempo, inventa cosas, bueno, no quiero decir que, digamos, tiene sus verdades alternativas, como ellos las definieron, pero suele ser picante en el diálogo. Un poco comparando con las antípodas de todo esto con Cristina Fernández en Argentina, que una referencia que nosotros tenemos, donde Cristina Fernández es una excelente oradora, más allá de que nos guste o no nos guste políticamente, es una oradora excelente que es capaz de improvisar discursos sumamente profundos y picantes a la vez, chicaneando casi en vivo a la gente, cosa que también Donald Trump lo hace muy bien, es un tipo que maneja muy bien los medios, pero quizás el contenido de Donald Trump a veces oscila un poco. Otros políticos deciden directamente leer un discurso completamente pautado. Algunos, por ejemplo, el nuevo presidente argentino lo vimos hace unos días dar su discurso de inauguración de las sesiones regulares en el Congreso. Discurso que leyó del papel, como hacían aquellos viejos políticos de los años 70 y 80. Y esto le ganó como cierto mote de, bueno, pero no es tan versátil, no es un estadista como Fidel Castro, como Hugo Chávez, ¿no? Esta gente que tiene en la cabeza todo, no, es alguien que se lo tiene que escribir. Pero bueno, es una forma de verlo. El teleprompter me permite a mí no leer del papel, que es muy evidente que estoy leyendo, sino que esconde esa lectura, pero ordena un poco las ideas, porque las personas que improvisan un discurso en general tendemos a divagar y a irse un poco por las ramas. Digo, yo sin ser político, pero muchas veces dando clases o en esta misma entrevista estoy a veces divagando y yéndome un poco por las ramas y tengo que volver al tronco rápidamente. El uso de teleprompter me permite, primero, directamente, si tengo una laguna mental, solamente concentrarme en seguir leyendo lo que está escrito, miro el teleprompter y sigo leyendo lo que está escrito. Después hay varios tipos de teleprompter. Obviamente el teleprompter más sencillo es una pantalla que está a un costado o debajo del podio, en donde el candidato simplemente baja la mirada y sigue leyendo. El otro teleprompter, los teleprompters más modernos, se reflejan sobre un acrílico que nosotros lo vemos en esta posición, uno a cada lado de la cara del candidato, que no molestan tanto la visión. La gente desde el público no lo ve porque se refleja en un acrílico transparente y el candidato lo puede ver. Te interrumpo para preguntarte algo. La otra vez hablando con vos me contaste la importancia del tono y de la forma de hablar. Me contabas que esto puede cambiar la percepción del mismo mensaje. Digamos, una persona que habla más corto, que habla más rápido, puede variar este mismo mensaje, puede llegar diferente. Efectivamente, es sumamente importante y de hecho se estudia, se trabaja y se cauchea. Los asesores de imagen trabajan muchísimo con esos candidatos, pero no es nuevo. De hecho, hay footage de Richard Nixon donde el tipo se filmaba practicando las expresiones y las formas de hablar. Richard Nixon fue un pionero en todo esto, pero todos lo han seguido. No sé, recuerdo otra filtración de un footage de Ramón Palito Ortega acá en la Argentina. Me imagino, no recuerdo si hubo de algún otro candidato más reciente, pero donde ellos practican una y otra vez cómo decir las cosas, porque la forma de decir las cosas tiene mucho que ver con la credibilidad. Está estipulado, para hacer un par de ejemplos chiquititos, está estipulado que una voz más grave, un tono más cercano, da cierta verosimilitud, por más que lo que yo diga sean sandeces, ¿no? Si yo te digo,
resulta que mañana va a llover aceite de girasol, suena algo más lógico que si yo dijera, no, resulta que mañana va a llover aceite de girasol. No me vas a creer la segunda. Pero la primera parece como si yo tuviera cierta autoridad para decir que va a llover aceite de girasol. ¿Qué sé yo? No sé, es algo absurdo. Entonces, un tono más grave siempre funciona. Por eso estamos muy acostumbrados a escuchar a los políticos romperse la voz tratando de hablar más grave. Y también, no solamente el tono en el que se habla, sino la velocidad con la que se habla. La velocidad rápida, la gente que habla a una velocidad muy rápida, entonces tiende a decir así, se traspieza y se tropieza con las palabras y entonces está muy ligado a gente que te está como tratando de embaucar, te está tratando de vender algo que no es, porque entonces si yo te hablo rápido, entonces vos no terminás de entender lo que uno dice, y entonces la coyuntura política actual, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que entonces la economía va a subir y bajar, y entonces todos vamos a ser más ricos. Y vos me vas a mirar así como diciendo, no sé, no te creo, porque no te terminé de entender. En cambio, si yo hablo de manera más pausada, la forma de hablar más pausada, con más aplomo, da la sensación de que uno habla claro y de que uno está explicando de forma clara y concisa las cosas. Y uno se va con la idea de que lo que dijo es cierto porque no tiene que ocultarlo detrás de cuestiones dialécticas. Por ejemplo, si yo digo, resulta que la incidencia de el coronavirus hace que en China bajen las acciones del petróleo y por lo tanto vamos a tener una crisis del petróleo que a toda Latinoamérica va a favorecer y va a brotar oro de los surtidores de nafta. Yo te creí. Parece, Yo te por creí. ahora, Voy a buscarlos. resulta verosímil, aunque lo que acabo de decir es absolutamente una sandez, basada en ciertos hechos reales, ¿verdad? Pero justamente tiene que ver con eso, con esas cuestiones. Y hablando un poquito de estas cuestiones y de hablar un poco de la percepción del consumidor, bueno, en este caso no del consumidor, sino del oyente, ¿cómo crees que afecta, o al revés, cómo puedes afectar, o si quieres manipular los sentimientos del consumidor con la música que se utiliza muchas veces en campañas? La elección de la música en campaña es un temón. Es para hacer otro podcast entero porque la música tiene una particularidad. Los que nos dedicamos también a la música lo sabemos y por eso amamos la música. La música es uno de los artes que se comunica directamente con la sensación, con las sensaciones y con los sentimientos de quien los oye, sin pasar por por la parte cognitiva, sin pasar por el consciente. O sea, apela directamente al inconsciente. Entonces, por O sea, ahí... acá querés decir, perdón, te interrumpí, pero acá querés decir que cuando nosotros escuchamos la música nos pasan cosas. Y Sí. no sabemos qué nos está pasando, pero nos produce algo. Completamente. Y esto evidentemente se puede utilizar en política, porque al final vos querés que la gente se emocione, querés que la gente se ponga seria, querés que se preocupe, querés que se angustie, o querés que buscar una épica para cerrar un acto de una manera, el estilo Ben-Hur, una manera gigante. ¿Esto es así? Sí, completamente, completamente. De hecho, todas las fuerzas políticas eligen muy cuidadosamente la música que se pasa antes y después de los discursos en los actos. Muchas veces son ciertos himnos de victoria, caso de la campaña de Donald Trump con Queen, con We Are the Champions, que justamente es un himno de victoria. Y bueno, y la gente de Queen no estuvo muy de acuerdo con eso y decidió prohibirle
el uso de su canción en su campaña, pero hasta entonces ellos ponían esa canción en el cierre de los actos para que uno se vaya con la idea de, sí, vamos a ganar, vamos a hacer América grande de nuevo, etcétera, 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 ¿no? Porque somos los campeones, etcétera. Pero así como eso, se utiliza mucho, no en el medio de los discursos, es verdad que dentro de un discurso trata de no haber música, pero sí en una campaña en medios, la música de fondo, que en general es casi imperceptible, pero está trabajando a nivel subliminar con los sentimientos de forma sumamente efectiva. Entonces cuando queremos hacer un análisis acerca de las pobres políticas del gobierno actual, ponemos música triste e imágenes de los desamparados, de quienes están sufriendo esta política que es nociva. Y cuando queremos mostrar, diferenciarnos de ese candidato y ponernos como la opción virtuosa ante esa elección, vamos a poner una música más alegre, más brillante. Y con eso técnicamente en la música nosotros lo manejamos con el uso de la armonía. La armonía es, hablando muy sucintamente, la forma de combinar determinados sonidos. Si yo combino determinadas notas, voy a obtener sensaciones de alegría, de felicidad, de euforia. Y si utilizo determinada escalística, utilizo determinados acordes, voy a producir ánimos más tristes, más apagados, más melancólicos. Entonces, al ir combinando eso, yo puedo ir manipulando, en general, nosotros los que componemos música para publicidad decimos, vamos acompañando el mood, ¿no? O sea, nunca decimos que nosotros generamos un mood particular, pero ciertamente todos sabemos que hay música para cuando uno se siente, para cuando uno se siente triste, hay música para cuando uno está feliz, cuando uno quiere salir de fiesta, y hay música cuando uno quiere pasar un momento romántico. Cada uno tiene, ¿no? Todos tenemos nuestra selección de música para cada momento. Y entonces, y ese poder es lo que se utiliza muchísimo en campaña, justamente para acompañar, decimos nosotros, el mood de lo que se está diciendo y tratando de reflejar y llegar más efectivamente al público. Excelente. Bueno, ese, mira, para cerrarte hago una última consulta. Yo pensé hablando de que es importante ser amigo del sonidista. Y me contaste algunas cosas que tienen que ver cómo el sonidista puede beneficiar o puede perjudicar a quien está hablando. Entiendo que hay cosas que son internas y no me las podés decir al aire, pero ¿por qué crees que es clave en un acto político tener una buena relación con el sonidista y que no te mande a matar? Bueno, tener buena relación, siempre yo trato de tener buena relación con todo el mundo, no solo con el sonidista, porque te puede te puede hacer fracasar un acto cualquier persona involucrada que lo haga con mala voluntad. Y el sonidista no es definitivamente la excepción a eso. Los sonidistas tenemos, básicamente, todo el discurso pasa por nuestras manos. Entonces, si nosotros queremos, podemos directamente apagar el discurso con un botón y que no se escuche más y que se empiecen a sentir los silbidos. ¡No se escucha! ¿No? Por ejemplo. Pero no es lo único. Hay ciertos errores técnicos que a veces no se hacen con mala intención, sino por una deficiencia en el diseño del sistema y en la colocación de los micrófonos, que en algún momento decidieron poner el podio en otro lado, entonces los retornos quedaron más cerca o más lejos y tenemos el problema del feedback, ¿no? El acople tan temido, ¿no? Ese ruido
Eso es un chiste que hago mucho con mis amigos sonidistas en la prueba de sonido. Ese acople da la sensación de una cuestión muy pobre, de un sonido pobre. Y si yo tengo un sonido muy pobre, claramente la imagen de ese candidato va a ser pobre. Pero no es la única. Hay algunas que directamente no es que no puedo contar, pero prefiero no contar porque son prácticas de muy mala fe, que para hacer realmente quedar muy mal a un candidato. Y que no quiero avivar gente que no se le hayan ocurrido, porque son muy poco éticas a la hora de trabajar. Pero, por ejemplo, una muy común es no tener, por ejemplo, en un debate presidencial, no tener el mismo nivel para todos los candidatos. Entonces, al candidato de un partido, cuando hay un debate, yo le voy a asignar una mayor prioridad, un mayor nivel, mayor volumen a la voz de ese candidato por sobre los otros. Por lo tanto, cuando ese candidato hable, y más cuando se arma una discusión cruzada, que a veces sucede, se lo va a escuchar más claramente por encima de los otros. Y en general, desgraciadamente, el que se escucha más fuerte es el que se entiende más rápidamente y queda el resto ocultos. Entonces, uno tiende, aunque no esté previamente de su lado, si uno está medio en duda, tiende a creerle a la persona que sonó más fuerte. Entonces, esa es una, bajarle el nivel, hacer algunos ajustes en la voz para que la voz no suene tan nítida, tan clara, para que la voz suene así más esquemática. Entonces, si la voz queda como esquematizada, parece que ese candidato habla medio raro. Y si habla medio raro, capaz que tiene algún problemita, ¿no? Son todas cuestiones como subliminales, pero que hacen a la inteligibilidad y a la llegada del discurso, ¿no? Mismo la inteligibilidad, si yo calibro el sistema de forma tal de que se vaya perdiendo inteligibilidad, ¿no? Es un problema que se puede solucionar inclusive con ecualización, pero una mala ecualización del sistema general hace que, por ejemplo, la voz se empiece a escuchar de manera muy como que no se entiende, entonces que suena medio como apagado, entonces no se va a entender muy bien lo que trato de decir, ¿no? Eso no se entendía del todo bien. Si no se entiende bien, la gente no va a empezar a gritar al público, ecualicen bien, porque la mayoría de la gente no está pensando en eso. Simplemente va a tratar de entenderlo, va a hacer un esfuerzo por entenderlo. Esos esfuerzos van a ser cada vez más fútiles y esa gente en algún momento va a ponerse a pensar en otra cosa, va a divagar su cabeza como Homero diciendo la 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 la, ey, la 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 la, da la 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 la, ey, la 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 la, en el medio del discurso, y cuando termine el discurso y les preguntan, van a decir, ¿y qué te parece el discurso? No, qué sé yo, mucho no lo entendí lo que decía porque, no, qué sé yo, no se entendía nada. No sé, voy a votar por el otro. Creo que queda claro ese. Uh-huh. No, y al final como decimos al principio, creo que es muy, muy importante poder que esté todo alineado para que el mensaje pueda llegar de forma correcta. Entonces, bueno, la verdad es que te agradezco mucho, mucho por el tiempo. Creo que fuiste muy claro. No vamos a perder la oportunidad de poder llamarte otra vez. Y bueno, a vos que nos estás escuchando, asumo que si llegaste hasta aquí es porque te interesó lo que estamos hablando. Para poder continuar estos capítulos es muy, muy importante que semana a semana nos escuches, te suscribas al podcast y sobre todo que lo recomiendes a amigos y amigas. Esta es la forma que tenemos para poder crecer, es la forma para poder ser más relevantes en las plataformas y es la manera por la cual podemos traer invitados interesantes como Ezequiel aquí al estudio. En este caso por Skype. Por otro lado, te cuento también que hemos lanzado el mismo producto en YouTube. La idea es que además de tener este podcast, unos días luego de publicarse, van a salir la versión en YouTube donde vas a poder
ver un poquito el estudio, vas a poder escucharnos, vas a poder ver y vas a poder entender un poquito qué está pasando un poco más aquí. Por lo cual, te pedimos que también te suscribas por esa plataforma y sobre todo nos dejes tus mensajes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias, Ezequiel, por dedicarnos tanto tiempo.